Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Roller Coaster basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Te espero en tu oficina. Él señaló la oficina. Era el lugar donde esperaba por cada vez que la chica no terminaba su trabajo. ¿Por qué estás aquí a esta hora? ¿No tienes trabajo? Me salta el trabajo, ahí estaré. La profesora de cerámica entrecerró los ojos, como si no creyera del todo lo que decía. Aún así asintió y le dijo que estaría ahí cuando terminara su trabajo. Él caminó hacia la oficina de Pearl. Al entrar en la sala privada, la pequeña mujer se sentó en el sofá que tanto le gustaba. Seleccionó varias decoraciones para la habitación. Antes, Pearl siempre le pedía la opinión a su amante. Él solía ser la persona que más le importaba por en todos los sentidos. No estaba segura de si eso seguía siendo cierto. Empezó a preocuparse, pero en el fondo esperaba no llegar demasiado tarde para conseguir el puesto que antes era suyo. ¿Sabe cómo falta al trabajo, señorita Eyre? Le preguntó Pur con su dulce voz al abrir la puerta y entré en la habitación. La joven pareció curiosa al ver lo inusual que era. Lo estoy haciendo ahora. ¿Pasa algo malo? Solo quiero verte. Él no le dijo la verdad, pero con solo mirarla a los ojos pensó que Pur probablemente lo entendía todo con facilidad y tenía razón. ¿Te peleaste con tu mamá? ¿Cómo lo puedes saber? Lo notó. Por siempre se daba cuenta cuando los ojos de Air parecían necesitar consuelo. No importaba lo bueno que fuera Air, ocultando lo que sentía. Nunca podría ocultarle esto a la chica más joven. ¿Quieres almorzar conmigo? Él planeaba almorzar con ella, aún así, primero tenía que preguntarle qué quería. Quizás Pur ya tenía planes con alguien, pero cuando la chica se sentó a su lado, no le respondió. Pur decidió invitarla por amabilidad. ¿No vas a dejar que te consuele primero? ¿Me consolarás? Él siempre anhelaba la bondad de esta mujer, pero nunca se atrevió a pedirla, incluso cuando Pur se la ofreció. Seguía pidiéndola asustada. Normalmente te consuelo, ¿verdad? ¿No estamos en una situación inusual? ¿Por qué pelearon? Hace tiempo que él no escuchaba esa pregunta. Le recordó cuánto tiempo hacía que no tenía por a su lado y cuánto tiempo había estado tan sola. Solo peleamos por unas pocas cosas. ¿Cuándo dejará tu mamá de ser tan horrible? Por siempre se refería a ella como la mamá de Pierre, sin importar cuánto tiempo pasara. Esa mujer de mediana edad que se creía superior a todos jamás podría ganarse el respeto de esta chica. Claro que a Air nunca le importó lo que Pur sentía por su madre. Al contrario, Air se reía, divertida. No creo que pueda parar. ¿Cómo puedo consolarte? Pur no sabía qué hacer. Eso era lo que sentía. Si todavía fueran amantes, habría abrazado a Air y le habría acariciado el pelo suavemente. Le habría dado un beso en la frente como solía hacerlo, pero desde que rompieron ya no podían hacer nada de eso con tanta naturalidad. Era una de las reglas locas de esta mujer menuda que Pur no quería intentar comprender, pero tenía que intentar comprender los complejos pensamientos de Air. Sabía que Air siempre tenía una razón cuando hacía todo, pero muchas veces utilizó tantas razones que descubrió sus propios sentimientos. Ya no puedes hacer lo que solías hacer, ¿verdad? Tú eres el que no me dejó. Lo lamento, he madurado un poco. Empecé a comprender tus muchas condiciones, Pierre. Antes solía tener muchas preguntas tontas, pero ahora, al intentar comprender lo que estaba pasando y lo que tenía que soportar, a Paul le resultó más difícil aceptar su decisión.
ya fuera cuando él rompió con ella, cuando él se casó con él o cuando él intentó no hacer nada que le impidiera seguir adelante. Pensándolo bien, ahora empezaba a comprenderlo todo. Sobre mi divorcio, ¿qué pasa? Le dolía el corazón al escuchar a él. Era tan extraño que preocupaba por... No se alegró tanto como debería cuando terminó la espera. El sentimiento era más evidente ahora que su relación con Love se le escapaba de las manos. La tristeza en los ojos de esa chica la inquietaban tanto que tuvo que reflexionar una y otra vez sobre la mujer que creía que habitaba en su corazón. Pur comenzó a preguntarse si sus sentimientos por Er habían cambiado ahora.